Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede confirmar? Hola, sí se escucha bien. Ya, bacán, excelente. Buenos días nuevamente. Gracias por venir. Son cada vez menos, pero bueno, es lo típico ya a esta altura. Después de la I1 o tarea 1 en este caso, siempre empieza a bajar por la hora y el hecho que las clases estén grabadas siempre va a influir. Pero bueno, ellos se lo pierden, digámoslo de esa manera. Bueno, hoy día vamos a continuar y terminar con la arquitectura X86, ¿ya? En particular vamos a terminar de ver este poquito de la ISA y del assembly que nos quedó de la clase pasada, que es bien poquito, 20 minutos, vamos a ver un poco de código en el emulador de X86 y a continuación vamos a ver la parte de convenciones de llamada, ¿ya? Que ¿cómo se llama esto? Que es lo último de X86 y terminando eso podrían ya hacer completamente la pregunta 2 de la tarea. ¿Ok? Así que ya tendrían la potencialidad, digamos, de avanzar harto en la tarea, faltando la 3 que tiene que ver con la parte de input-output y tiene que programar un poco, tiene que ver con el emulador, etcétera, que si bien no es más difícil, es más larga por todas las cosas que pueden fallar y la idea es que tengan más tiempo para eso. ¿Ok? Así que bueno, partamos con esto y como siempre me pueden interrumpir cuando quieran, no hay problema. Entonces, a ver, te voy a dar un poquitito de contexto. Acuérdense, terminamos de ver la parte de historia del X86 y les mencioné algunas que tienen algunas diferencias claves con respecto a la arquitectura del computador básico, von Neumann más CISC, ¿ya? Eh, y vamos a ver la versión de 16 bits y que actualmente se ocupa la de X64 o la de 64 bits, que fue propuesta por AMD en un giro del destino ocasionado por Intel. ¿Ya? Ahora, esto también lo alcanzamos en la clase pasada, esta arquitectura tiene 4 registros, ¿ya? X, X, B, X, 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 que a su vez están divididos en registros altos y bajos, o sectores altos y bajos. Eso significa que AX está formado por AH y AL, lo mismo para BX, X y DX. Esto tiene por objetivo mantener la compatibilidad con versiones más antiguas de la ISA, o sea que si había un computador Intel que ocupaba registros de 8 bits, también pudiese seguir ocupándolos acá, referenciando ya sea el registro A, AL o AH. ¿Ya? Eso se podía hacer sin problema. Eso también permitía manejar tipos de datos más pequeños, ya 8 bits, por ejemplo, en un registro de 8 bits y no ocupar un registro completo de 16 bits para eso. ¿Okay? Eso también es una posible ventaja que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Ya los X86 modernos tienen registros o subregistros de 8, 16, 32 y 64 bits. ¿Ya? Bueno, estos registros eran de propósito general. ¿Ya? Además, se ocupaba el registro BX para el direccionamiento, ¿ok? Algo que vamos a ver en las siguientes diapos. Dos registros de 16 bits para uso general y direccionamiento, ¿ya? El SI y el DI, pero estos dos registros no tenían subregistro, ¿ya? No existe un SL y un SH, ¿ok? Por lo tanto, estos dos eran solo de 16 bits. Y finalmente un instruction pointer, que es el program counter de siempre, ¿ya? Un stack pointer, que es casi igual al stack pointer de siempre, desde el punto de vista de ese registro es lo mismo. La única diferencia, y lo vamos a profundizar hoy, es que está apuntando al último elemento insertado al stack y no a la dirección previa a ese, como el computador básico. Y finalmente, un registro que es distinto, que no lo habíamos visto antes, pero que sí lo vamos a ¿cómo se llama esto? A ver hoy en profundidad, es el registro base pointer. ¿Okay? Y este registro no lo voy a destacar acá. Y este registro nos va a ayudar a tener scope dentro de la subrutina, y esto también lo voy a describir hoy día, que en el fondo tener un espacio de memoria pseudo protegido.
¿ya? O sea, lo que pasa en la subrutina queda en la subrutina. Nos permite manejar la recursión de manera más elegante, más clara, etcétera. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante, yo supongo, en una media hora más, algo por el estilo. Entonces, bueno, esto tiene una unidad de control microcode, eso significa que tiene sentido porque CISC es un computador, una arquitectura bastante compleja, solo una ALU, 6 condition codes que eran muy similares a los anteriores, pero además tenía paridad y el A, que era para verlo, el carry entre los 4 bits inferiores y superiores de un registro, direcciones de memoria de 16 bits, palabras de memoria de 8 bits y porfa, recuerden esto, siempre, las palabras de memoria, salvo que se digan lo contrario, son siempre de 8 bits, ¿ya? No asuman palabras de memoria de otro tamaño o no digan, mira, o sea, en el fondo, si dicen, mira, yo ocupo palabras de memoria de 16 bits por algún motivo, ok, no hay problema. Pero si no dicen nada o asumen algo del estilo sin decirlo, no está bien, ¿ya? Las palabras de memoria son de 8 bits a menos que se diga lo contrario o que ustedes digan lo contrario, ¿ok? Y finalmente, stack en memoria y lo que les mencioné, el SCP apuntando al último elemento, perdón, ingresado al stack, ya instrucciones de transferencia, aritmética, lógica, saltos y subrutina, tal cual con el computador básico. Y aquí empiezan las diferencias, ya, o diferencias más grandes. A ver, José pregunta, aprovecho de contestar el tiro en el chat, ¿es más 8 bits o un byte? A ver, 8 bits es lo mismo que un byte, ¿ya? A menos que se diga que se van a ocupar bytes de distinta cantidad de bits, ¿ya? Pero lo que pasa es que, salvo casos muy raros, uno no va a cambiar eso desde el punto de vista de definición, ¿ya? En general, uno en el lenguaje común, si se puede llamar común, uno los usa de manera intercambiable. Un byte, 8 bits, etcétera. Uno realmente puede hablar de un octeto, ¿ya? Pero ustedes con confianza, salvo que se diga lo contrario, 8 bits son un byte, ¿ya? Y una palabra es un byte, ¿ya? Vamos a ver hoy día con el ejemplo del emulador que a veces ocupa el concepto de word, no de palabra, a pesar de que sea la traducción, para hablar de una variable o un tipo de dato de 16 bits, ¿ya? Pero eso solo tiene que ver con ¿cómo decirlo? El tipo de dato, ¿ya? Cuando hablemos de una palabra de memoria en castellano así, vamos a estar hablando de 8 bits, ¿ok? O de un byte. Entonces, y en lo que habíamos quedado, o no habíamos dicho en la clase pasada, este computador tiene, o esta arquitectura tiene múltiples tipos de direccionamiento. Tiene el direccionamiento directo, que es el típico, voy a poner, por ejemplo, AX es igual a la dirección de memoria, y acá lo vamos a hacer, vamos a ver un ratito más, con corchete y no con paréntesis, 27. ¿Ya? Es el direccionamiento directo. ¿Ya? El direccionamiento indirecto por registro podría ser AX es igual a BX. ¿Ya? Y acá empiezan las cosas interesantes. ¿Ya? Acá empiezan los potenciales errores que uno puede tener. ¿Ya? Como por ejemplo el siguiente. Yo puedo hacer lo siguiente, a L igual a corchete BX. ¿Ya? Lo que está preguntando Gonzalo, voy a ir contestándolo con, o sea, lo que está preguntando lo voy a ir diciendo acá, así que debiese quedar todo tranquilo, o sea, todo claro, ¿ya? Y quizá una flecha no es lo mejor. Esto de acá, ¿qué diferencia tiene con esto de acá? ¿Ya? Con esto de acá, que venga. Ya BX es de 16 y AL es de 8, indica Clemente. Exacto, ¿ya? Eso significa que acá, en este caso de la izquierda, estoy transfiriendo desde la memoria, ¿ya? 16 bits. Y en este caso acá, estoy transfiriendo desde la memoria 8 bits, ¿ya? Y eso sí es correcto, ¿ya? Yo puedo hacerlo, no hay problema. Veamos el siguiente caso. AX es igual a corchete BL. ¿Qué pasa acá?
¿Qué debiese estar haciendo? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O qué les llama la atención? ¿Cuál es la diferencia? Ve que Clemente, a ver, no, eso es lo que ya había dicho Clemente. ¿Alguien más que nota alguna diferencia? ¿Ya? Aquí AX es de 16 bits, BL es de 8, ¿ya? Y yo estoy direccionando con una dirección de 8 bits, ¿ya? Y si vamos una diapo más atrás, vemos que las direcciones de memoria son de 16 bits, ¿ya? Por lo tanto, esto que está acá no se puede hacer, ¿ya? Está malo, ¿ya? Yo no puedo hacer AX corchete BL, ¿ya? Porque BL es de 8 bits, esto es de 8 bits, ¿ya? Y las direcciones de memoria son 16 bits, por lo tanto no puedo direccionar nada con un registro de 8 bits, ¿ok? Ya, esto es la pregunta que quería que me tirara, lo que dice Cristóbal. Si las direcciones de memoria son de 16 bits, ¿cómo almaceno los datos que son de 8 bits? Es que no tienen nada que ver uno con lo otro. Las direcciones de memoria son de 8 bits, pero perdón, de 16 bits, pero las palabras de memoria son de 8 bits. ¿Ya? Dirección distinto de palabra. Pensemos en una memoria. ¿Ya? Aquí está el data in, acá arriba. Y acá esto es data y esto es dirección. Aquí está el address. ¿Ya? Esto es 16 bits y esto es de 8. ¿Ya? Entonces, acá esto es el ancho de la memoria que es de 8. Y este alto de la memoria es 2 elevado a 16. ¿Ya? Eso significa que yo siempre voy a poder almacenar datos, lo puedo de cualquier cantidad de bits, bastaría que yo rellene con 0, pero completamente ocupando el ancho de la memoria siempre voy a ocupar múltiplos de 8 bits. ¿Ya? Em, acá Rodrigo dice, pero si le doy 8 y 6 bits, los otros no serían 0 nomás. No funciona así. Podría ser eventualmente, pero no funciona así y es una manera de mantener el direccionamiento claro, ¿ya? Direcciones de memoria de 16 bits. ¿Ok? Em, Jerry pregunta, ¿AL es de 16 también? No, AL es de 8. ¿Ya? Por lo tanto, este segundo caso que vimos acá, que estoy indicando con una flecha, yo estoy transfiriendo de memoria 8 bits. Y no hay ningún problema, estoy transfiriendo una palabra de memoria. ¿Ok? Julio indica, ¿es posible guardar más de un byte en memoria en un ciclo? No quiero meterme con los ciclos acá porque las instrucciones del X86 todas ocupan más de un ciclo. ¿Ya? De entrada porque estoy leyendo primero una instrucción de memoria y luego eventualmente voy a leer un dato de memoria. Acuérdense que esto es von Neumann. ¿Ya? Por lo tanto tengo que ir 2 veces a la memoria. ¿Ok? Entonces, yo nunca puedo ir se puede, pero bajo este modelo, al menos el que estamos viendo acá, no puedo ir 2 veces a lugares distintos en memoria simultáneamente, pero yo puedo pedirle que en una instrucción, y creo que esto es lo importante, me transfiera más de 8 bits, ¿ya? Porque eso es este caso acá, que estoy diciendo AX es igual a corchete BX, y AX es de 16 bits, ¿ya? No de 8 bits. Por lo tanto, el destino AX me está indicando cuánto es lo que voy a transferir. ¿Ya? Isabel pregunta, no entendí la diferencia del primer caso y del tercero. En el primer caso tú estás direccionando con BX y en el tercer caso tú estás direccionando con BL. ¿Ya? Las direcciones de memoria de este computador son de 16 bits, por lo tanto BX sí lo puedo ocupar porque es de 16, BL no lo puedo ocupar porque es de 8. ¿Ya? Entonces esto no lo puedo hacer. ¿Ok? Es netamente eso. Ya, entonces, ya teniendo explicado eso, veamos los siguientes mecanismos de direccionamiento.
tengo indirecto por registro base y offset, ¿ya? Yo tengo lo que aparece a continuación, AX o AL o BX, etcétera, lo que sea, va a ser igual a corchete BX más un offset, ¿ya? Aquí yo le voy a poner un literal, sea el que sea. ¿Ya? Yo puedo hacer eso en el X86, no hay ningún problema. Lo que no podía hacer al computador básico, acuérdense que el computador básico, entre paréntesis, solo podía poner o un literal o el registro B. ¿Ya? Acá puedo sumar estos dos, no hay ningún problema. Y si recuerdan, aquí voy a ir bien para atrás, acá, yo tengo este sumador, ¿ya? Y ese sumador es justamente para poder hacer las sumas entre estos registros que están acá. ¿Ya? Que me permiten direccionar. Y a su vez, estos registros que están acá, porque pasan mediante esta interfaz. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de este sumador, de poder hacer estos direccionamientos más complejos. De nuevo, un ejemplo de lo CISC de esta arquitectura. ¿Ok? Registro base y registro índice, esto es AX, es igual a corchete BX más SI. ¿Ya? Por eso la I de estos registros que es index. ¿Ya? Entonces yo puedo tener simultáneamente dos registros en direccionamiento, BX de base y SI del índice, o DI, que también lo tenía. ¿Ok? Y esto también es válido. Y finalmente el último, que mezcla los últimos dos que había mencionado, es BX más SI más un literal, y puedo decir que AX o AL o CX, CL son iguales a esto. ¿Ok? Tengo todos esos tipos de direccionamiento para facilitar la programación. Ahora, y esto ya no es un misterio, lo hemos conversado, soporta dos tipos de datos, ya de manera explícita lo vamos a ver a continuación. Uno que se llama byte, que es de 8 bits, ¿ya? Y otro que se llama word, que es de 16 bits. ¿Ya? Y acá lo que les mencionaba anteriormente para no generar confusión, ¿ya? Nosotros siempre vamos a hablar de una palabra de memoria como 8 bits, ¿ya? A pesar de que se diga word, ¿ya? Pero esto es para este tipo de datos, que es un Word de datos y que es de 16 bits. Y esto también es más o menos estándar referirse a Word ahí. ¿Ya? Y Adrián indica, esas sumas de verdad no concatenación, exactamente. Eso es una suma tal como se menciona, no es la operatoria de strings, por ejemplo. Acá yo estoy sumando. Ahora, con respecto a los tipos de datos, cuando yo los declaro, ya en mi assembly, que ya lo vamos a ver, yo pongo DB para el tipo de dato byte y DW para el tipo de dato word. ¿Ya? Y yo puedo tener variables de tipo DB o variables de tipo DW en cualquier lado sin ningún problema, no hay complicación. ¿Ok? Yo puedo mezclar estos tipos de datos. Lo que no puedo hacer necesariamente va a depender del ensamblador, es mezclarlos en una operación. ¿Ya? O sea, si yo hago AL más BX, por ejemplo, eso debiese tirar un error, ¿ya? Pero por fortuna, AL forma parte de AX, entonces yo podría hacer AX más BX, o podría decir que como BL forma parte de BX, yo podría hacer AL más BL, ¿ya? Entonces tengo herramientas para evitar esos problemas, ¿ok? Ahora puedo también declarar arreglos de estos tipos de datos, ¿ya? Puedo decir, mira, si bien no digo específicamente que es un arreglo, sí digo que es DW y pongo una cadena de números, una secuencia de números, que no es un tipo de dato arreglo per se, ¿ya? Porque yo igual puedo direccionar cualquiera de las memorias intermedias, ¿ya? Pero al menos el tipo de declaración es más simple, ¿ok? Los datos son, a ver, Diego puede contestar la pregunta. Diego pregunta, ¿uno debería elegir un tipo y programar en él o puede combinarlo? Es que es igual que las variables en un programa en Python, ¿ya? O sea, acá tengo que tener más cuidado al combinarlos, ¿ok? Eh, pero es solo eso, o sea, tú no puedes operar un registro 16 con uno de 8 bits, ¿ok? Pero sí puedes traspasar la información de uno de 8 a 16, no hay ningún problema. Entonces,
no puedo combinarlos explícitamente, pero implícitamente sí, porque acuérdense que los registros tienen segmentos altos y bajos. Entonces yo podría hacer. Esto es súper importante, los datos son almacenados en Little Endian, ¿ya? Y acá una pregunta que sería si tuviéramos pruebas, ¿ya? Si tuviéramos interrogaciones podría caer de cajón, ¿ya? ¿Qué importancia tiene esto de Little Endian X86 si en nuestro computador básico ni pescamos el Endianes? ¿Alguien me podría decir por qué acá es importante? ¿A alguien se le ocurre por qué? Rafaela, dale, por favor. Porque si se toma un registro alto o bajo y se ingresa de alguna forma en algún registro de 16 bits o se lee como 16 bits, va a importar el orden en que se lee, o al revés, si se pasa como algo grande a algo chico. Claro, exacto. De hecho, es el caso al revés. El primer caso no necesariamente, porque los registros sí tienen orden de los números. Tú vas desde el 0 al n-1. Tú Uh -huh. sabes por definición, en los registros uno no necesita endianes, pero en la memoria sí. Tú puedes decir, mira, yo voy a agarrar un dato, ¿ya? Y de 16 bits, ¿ya? Y tengo que, una palabra en memoria, por ejemplo, escribir ahora en la diapo, voy a decir, voy a agarrar lo que está en bx, ¿ya? Y yo, ¿cómo voy a construir el número? Va a ser, y esto lo voy a guardar en AX, digamos. ¿Okay? Entonces, chuta, ¿cómo construyo esto? Esto va a ser los bits más significativos en AH y los menos significativos en AL, ¿ya? Por lo tanto, AH va a ser la dirección de memoria de X y AL va a ser igual a la dirección de memoria de X más 1. ¿O es al revés? ¿Ya? ¿Cuál de las dos? ¿Ok? Y yo teniendo el endianes definido como little endian, sé que la dirección de memoria eh, más pequeña, ¿ya? O que leo primero, ¿ok? Corresponde a el número menos significativo, ¿ya? Por lo tanto, BX, perdón, AH, de nuevo me equivoqué, perdón, AL va a ser igual a la dirección de memoria BX y AH va a ser igual a la dirección de memoria BX más 1. ¿Ya? Y esto es análogo a haber hecho AX es igual a BX. ¿Ok? Entonces, en este caso, dado que se definió que la arquitectura X86 es Little Endian, yo puedo asumir tranquilamente esto de acá abajo. ¿Ya? Si no me hubieran dicho nada, chuta, yo tengo que revisar, inspeccionar a ver qué es lo que ocurre. ¿Ok? Pero como es Little Endian, AL se llena con la dirección de memoria más pequeña, AH con la dirección de memoria que viene después, que es contigua, y ahí aprovecho de contestar lo de Cristóbal, siempre que leo una palabra de memoria, perdón, siempre que leo de memoria, ¿ya? Y mi destino es de 16 bits, voy a leer las dos palabras contiguas, o sea, BX y luego BX más 1. ¿Ok? Siempre va a ser así. Entonces, este caso que ejemplifiqué acá refuerza que tengo que tener mayor cuidado al leer, ya de la manera en que voy a construir los números, en caso que yo los deba construir de esta manera acá, ¿ya? Si lo hago de esta manera no hay que tener mayor cuidado, es igual que siempre, ¿ok? Y algo interesante, ya que si bien en el computador básico yo hacía lo siguiente, A es igual a var, y eso me guardaba en A la dirección de memoria donde estaba contenido lo que yo definí para var. En la X86 es distinto, yo voy a decir AX es igual a var, ¿ya? Y eso me va a guardar el valor de var, ¿ya? Yo estoy guardando el valor de la memoria. Y si quiero la dirección de memoria de AX, yo voy a hacer, o sea, perdón, la dirección de memoria de var, perdón, AX es igual a lea, perdón, lea a X, var, ¿ya? Esa instrucción lea se llama load effective address,
¿ya? Y que lee la dirección de memoria donde está almacenado var y lo guarda en el registro, ¿ok? Entonces esto de A igual var va a ser en x86 análogo a AX, lea AX, var, ¿ya? Y esto de acá va a ser igual a es paréntesis var, ¿ok? Esto de acá. Por lo tanto, queda la pregunta, ¿qué significa AX es igual a corchete var? ¿Ya? Y eso es interesante, piénsenlo, ejecútenlo para ver qué puede ser. ¿Ok? Pero es un tipo de direccionamiento. Entonces, si yo, y acá veamos Profe, un... tengo Sí, una dime, duda. por favor. En la slide anterior, Ujú. eh, por ejemplo, cuando hizo AL igual, Corchete perdón, BX. sí, o sea, perdón, AX igual BX y después como que el A lo separó en AH y en AL y el Sí, BX no. ya. O Es, sea, es porque el de la izquierda, el destino, ¿ya? Es distinto al uso que le voy a dar al de dirección. Acuérdate que las direcciones del computador son de 16 bits. Por lo tanto, siempre entre corchetes tiene que haber 16 bits, ¿ya? Ahora, como mi destino es de 16 bits, ¿ya? Yo tengo que leer dos palabras de memoria. Una que está apuntada por la dirección BX y otra que está apuntada por la dirección BX más 1, ¿ya? Y dado que mi destino es de 16 bits, uno de los dos bytes va a ir almacenado en AH y otro va a ir en AL, ¿ya? Entonces, en un lado estoy, dado que AX es igual a AL, perdón, a H concatenado con AL, ¿ya? Eso es una cosa donde yo lo voy a almacenar, pero si yo digo AX más 1, eso no significa nada, porque sería el valor de AX. Y por otro lado, dado que yo estoy leyendo de la memoria, asumamos que esta es la memoria, ¿ya? Yo necesito leer la posición BX y la posición BX más 1. ¿Ya? Entonces me estoy refiriendo a dos cosas distintas, por eso los ocupo de manera distinta. ¿Ok? No sé si te buenas. quedó más claro. Sí. Ya, bacán, excelente. Ya, entonces, continuar. Pablo dice, ¿será que AX corchete var es el valor numérico de la dirección de memoria a la que apunta el valor numérico de var? Es algo por el estilo. ¿Ya? Ahora, igual varía dependiendo del assembler que se ocupa. ¿Ok? Pero es algo por el estilo, exactamente. Entonces, ¿cómo queda la memoria después de declarar estas variables? Por ejemplo, si yo tengo 4 variables declaradas a partir de la dirección 0, ya digamos var1 que es del tipo db, var2 que es del tipo dw, ¿ya? Después yo declaro el arreglo de esta manera, tal cual, arreglo 1 que es db, le pongo 001, 002, 003, y después un arreglo 2 que es del tipo dw y le pongo esos valores. Una vez que declare esto en memoria en el assembly, que ya la vamos a ver a continuación, ¿ya? Me va a quedar esta o sea, esta configuración de memoria, ¿ya? O sea, lo que hay en memoria es esto, pero y estas dos columnas de acá las pongo para aclarar las cosas, ¿ok? Entonces, la variable var1 va a estar en la dirección 0 y va a tener este contenido, ningún misterio ahí. La variable var2 va a ocupar dos direcciones de memoria porque es del tipo dw, ¿ya? Y como es little endian, el bit menos significativo está en la menor dirección y el bit más significativo está en la mayor dirección, ¿ya? Fíjense, dos direcciones de memoria, ¿ok? Ahora, cuando declaro el arreglo 1, como son puros elementos del tipo db, sí están en el mismo orden, 001, 00x02, 0x03, ¿ya? Y luego, como declaro un arreglo del tipo DW, si bien los elementos mantienen el orden, ¿ya? El orden de los bytes internos está al revés a como uno escribimos los números, ¿ya? Este es el primer elemento y este es el segundo elemento. Y el primer elemento, si se fijan, tiene el byte, perdón, menos significativo en la posición de memoria más pequeña y después el que viene. ¿Ok? Entonces, si uno sigue las instrucciones de esto, está más o menos claro. ¿Ok? Entonces, ahora,
veamos lo siguiente. Si yo ¿cómo se vería un código típico de assembly si yo tengo esto que es una multiplicación de dos números en Java? Una multiplicación bastante mal hecha porque no estoy ocupando la multiplicación, sino lo estoy sumando. Tengo lo siguiente, yo empiezo a iterar hasta que el valor de un contador A es mayor que 0 y ahí lo que hago es al resultado sumarle A veces B, porque defino A y B. ¿Ok? Nada muy misterioso. Si yo hago esto en el assembly, ¿ya? Quedó algo por el estilo. Fíjense acá, vamos a ver el código cómo se ejecuta un ratito más, pero quiero destacar un par de cosas relevantes, ¿ya? No hay segmento data ni segmento code, ¿ya? Yo puse las variables acá A, B y res que se declaran de esa manera, nombre del label o la variable, tipo de dato, valor, ¿ya? Lo puse abajo, ¿ok? ¿Por qué no lo puse, perdón, no lo puse acá arriba, como uno generalmente lo hace? ¿Por qué no puse las declaraciones de las variables ahí arriba? ¿Alguien me podría decir por qué no? ¿Alguien se le ocurre por qué no? O si los hubiera puesto arriba, ¿qué tendría que haber puesto antes de esas declaraciones? Ya, el programa no deduce nada. ¿Ya? Y acá viene una especie de hint. El programa parte en la primera, se pone la primera dirección en el instruction pointer y después empieza a avanzar uno a uno, salvo cuando hay saltos, que avanza de manera distinta, pero ahí empieza a avanzar. ¿Ya? Por lo tanto, si yo hubiera puesto las variables al principio, en algún momento el instruction pointer hubiera estado apuntando a esta instrucción. ¿Ya? Y acá viene la indicación. ¿Es eso una instrucción? A de B10 es una instrucción. No, no es una instrucción. ¿Ya? Es tal cual como yo en el computador básico ponía A, en el segmento code ponía A10, por ejemplo. ¿Ya? Acá es lo mismo, por lo tanto, si mi instruction pointer llega ahí, va a intentar ejecutar ¿qué cosa? La palabra de memoria 10, el opcode 10. ¿Ya? O lo que venga después, la cantidad de instrucciones que corresponde. O sea, la cantidad de palabras que corresponde por la instrucción. ¿Ya? Por lo tanto, eso debiese generar un error. Me va a mandar a cualquier lado. ¿Ya? Por lo tanto, yo por convención, conveniencia, llamémoslo como quiera, voy a poner las declaraciones de variable abajo, o si las pongo arriba, ya siempre tengo que tener un jump para no ejecutarla. ¿Ok? ¿Ya? Entonces hay que tener ojo ahí. Esto no es una instrucción, esto es distinto de instrucción. ¿Ya? Es una declaración que se ve transformado en que yo solo voy a pegar un número en memoria. ¿Ok? Así que hay que tener ojo con eso. ¿Ya? ¿Por qué no pasaba esto en el computador básico? Se preguntarán ustedes. Porque el computador básico era del tipo Harvard. ¿Ya? Memoria de instrucciones separadas de memoria de datos. Acá yo tengo un computador del tipo von Neumann, por lo tanto datos e instrucciones están combinados. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, salvo eso, nada de lo que viene después en el código es muy relevante. Declaro, o sea, inicializo los registros en 0, copio luego el valor de las variables, si se fijan con este move sin corchete, a ciertas partes de los registros, y ahí empiezo a iterar. Y finalmente algo distinto, yo tengo una instrucción ret al finalizar el código. ¿Por qué se ocupa un red? Esto va a tener más sentido más adelante en el curso, porque en esta arquitectura puede haber muchos programas ejecutando, o sea, en memoria, ¿ya? Por lo tanto, si yo no le pongo red, nunca le voy a retornar el control al sistema operativo, lo vamos a ver más adelante, por lo tanto, eventualmente se va a seguir ejecutando otro programa, y en este caso estaría ejecutando estas no instrucciones, ¿ya? Por lo tanto, necesito poner un red para evitar eso. Ya, ahora, y acá viene la gracia. Como es CISC esta arquitectura, yo tengo instrucciones más complejas, como por ejemplo mul y div. Y acá pongo esta i porque también está imul, ¿ya? Que permite multiplicar con signo, ¿ya? Mul es sin signo y mul es con signo, ¿ya? Toma en consideración el signo. Lo mismo para div y div.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Yo digo mul op, ¿ya? Y eso es AX es igual a AL por el operador, ¿ya? O sea, yo escribo esto en mi assembly y por detrás se guarda en AX el resultado de la multiplicación entre lo que estaba en AL y el operador OP, ¿ya? Que yo lo puse acá, que puede ser un literal, puede ser un registro, puede ser algo que está en memoria, etc. ¿Ya? No hay ningún problema. Es media rara la nomenclatura, la sintaxis, uno está acostumbrado a ocupar algo por el estilo, ¿ya? Pero en este caso es así, mul op, ¿ya? Porque está cableado de manera directa a la unidad de multiplicación el valor del primer operando, que sería AL, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad de bits de op, ¿ya? Yo voy a ocupar la versión de 8 bits o la de 16 bits, ¿ya? Y la de 16 bits es, si op es de 16 bits, voy a hacer AX por op y el resultado se va a guardar en dos registros, ¿ya? Donde los 2 bytes más significativos van a estar en DX y los 2 bytes menos significativos van a estar en AX. ¿Ok? Y algo análogo ocurre para div y div, ¿ya? En que yo, dependiendo si el operando es de 8 o 16 bits, voy a organizar de manera distinta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve reflejado eso en el código? Y acá esto es un agrado, ¿ya? Yo cambié de tener todo el código, voy a retroceder, anterior, ¿ya? A lo siguiente, ¿ok? Hago la misma declaración de variables, ¿ya? Muevo a x el valor 0, muevo a ALA, luego digo mul b y el resultado lo muevo a res. Y listo, se acabó, porque ya tiene implementada la multiplicación. Entonces, acá tenemos un ejemplo súper claro de cómo instrucciones más complejas permiten hacer código más corto. Por lo tanto, el énfasis está en el hardware, no en el software, lo que les mencioné de la diferencia entre CISC y RISC, ¿ya? Pero eso significa que nuestra circuitería es más compleja y consume más energía. Yo necesito hardware que implemente esta instrucción mul, ¿ya? Francisco pregunta cuál es el registro de X, uno de los 4 registros que empieza con las primeras 4 letras del abecedario. Recuerda que tenemos AX, BX, CX y DX, ¿ya? Y cada uno se divide en segmento alto con H y segmento bajo con L. ¿Ok? Diego pregunta por qué hizo move a X0. Ya, perfecto. Esto podría haberlo obviado eventualmente, pero es esencialmente para que todo mi registro AX tenga el valor de A. ¿Ya? Acá da lo mismo porque como voy a hacer AL por, bien digo, AL por, perdón, acá estoy, sí, eso bien digo, como voy a hacer AL por B, ¿ya? Yo tenía que inicializar AL. ¿Ok? Entonces a X me da un poco lo mismo, yo podría haber evitado esto, pero no, por convención, por claridad, etcétera, yo trato de inicializar el registro para que no quede con un valor extraño en el segmento alto. En este caso da un poco lo mismo. ¿Ok? Ya, acá voy a hacer entonces una pasada muy rápida ahora por el assembly. Profe, ¿duda? Sí, dime. Es que no entendí muy bien por qué iban las variables al final. Como que si leo de arriba abajo no Ya, al tiro voy a aclararlo. algo. Porque voy a poner el assembly y va a quedar más claro. Ya, debiesen ahí estar viendo una pantalla blanca con código, ¿cierto? Ah, no, todavía no, No, profe, no se todavía ve. no. No, perdón, ahora sí, es que no había puesto el resume. Ahora sí debiese verse, ¿no? Sí. Ya, bacán, excelente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que acá no puedo ocupar el lapicito. ¿Qué es lo que pasaba? Que si yo movía esto acá al principio, ¿ya? Lo ponía acá. Este es el código de la multiplicación largo, ¿ya? Si yo ponía esto al principio, el instruction pointer iba a empezar acá, ¿ya? Y eso no es una instrucción. Nosotros estamos acostumbrados de los lenguajes que la declaración y asignación de una variable es una instrucción, ¿ya? Pero acá no es, porque esto en realidad no es una variable, esto es un label, ¿ya? Este A es un label para indicar una posición de memoria, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a estar almacenado en memoria en esa posición es 10.
¿ya? Por lo tanto, mi instruction pointer va a apuntar a ejecutar 10. Y ejecutar 10, yo no tengo idea lo que es. El opcode 10 o el literal 10, no tengo idea. Va a depender de lo que interprete la unidad de control, ¿ya? Por lo tanto, yo no quiero ejecutar esto, ¿ya? Yo lo que quiero es que eso sea utilizado en memoria y yo lo pueda direccionar, ¿ya? Tal cual como lo estoy haciendo acá, ¿ok? Pero no quiero ejecutarlo. Es totalmente distinto. Por eso yo no quiero tener las cosas arriba, o si las pongo arriba tengo que poner un jump para no ejecutarlas, ¿ok? Porque no sé lo que va a pasar en esencia, ¿ya? Rodrigo pregunta en el chat, me queda una duda, si yo tengo una microarquitectura de 16 bits, ¿Data sigue teniendo palabras de 8 bits de largo? O sea, al final seguirán siendo 8 bits de data memory. Sí, esto es en general por convención, pero las palabras de memoria siguen siendo siempre de un byte, ¿ya? Entonces, uno podría tener una arquitectura de 16 bits en que las palabras son de 16 bits, de 2 bytes. Sí, podría ser, no hay ningún problema, pero en general no es así. En general uno tiene palabras de 8 bits o de 1 byte, ¿ok? Es casi que por convención, tiene otros motivos que vamos a ir viendo más adelante cuando veamos memoria caché, ¿ok? Ya, entonces fíjense lo que voy a hacer acá, yo voy a poner emulate, ¿ya? Ya, obviamente acá me equivoqué, denme un segundo, voy a pause, stop el sharing porque me equivoqué en lo que tenía que hacer, que esto es como obvio. Denme un segundito. Ya, ahora ya deberíamos estar. Y un segundo más. Un segundito más y estamos listos. Ya, y ahora puedo compartir nuevamente la pantalla 2. Ya, ahora sí debemos estar viendo lo mismo de nuevo y hagan como que lo que pasó antes no pasó, ¿ya? Entonces voy a llegar y voy a emular esto, ¿ya? Entonces lo que me aparece en el emulador, ¿ya? Es algo por el estilo, tengo acá el contenido de la memoria, ¿ya? Entonces fíjense que tengo bastantes cosas, voy a hacer un single step, ¿ya? Entonces, ahora estoy ejecutando esta instrucción que está en azul, ¿ya? O fue la última que se ejecutó, que se transforma en todas estas palabras, ¿ya? Pueden ver también que hay una serie de NOP, cosas medias raras, que es la manera en que se transforma este código assembly, ¿ya? En instrucciones de bajo nivel en el assembly. ¿Okay? Entonces acá ustedes después pueden empezar a revisar, ver lo que pasa, etcétera, ¿ya? Pero yo voy a ejecutar esto, que corra. Y me dice, ok, terminó de ejecutar y el emulador terminó. ¿Cómo ver que efectivamente hizo lo que yo quería? Voy a poner vars acá. Fíjense también que acá está el contenido de los registros, etcétera. Ahí me permite inspeccionar las variables y la variable res, ya yo le voy a poner que me la tire en tipo de dato o para visualizar de manera sin signo y me queda en 200, ¿ya? Y A y B, que eran los dos input, era 10 por 200, perdón, y res me queda 2000, no 200. ¿Ok? Entonces efectivamente se ejecutó el algoritmo sin problema. ¿Ok? Yo podría recargarlo e ir uno a uno las instrucciones, ver a qué instrucción del assembly de la derecha se ve reflejado en estas instrucciones que tengo efectivamente cargadas en la memoria. ¿Ok? Ya. Y ahora, muy rápidamente, voy a poner el código de la multiplicación rápida. ¿Ok? Para que vean que esto efectivamente está funcionando. Ya que es lo mismo que habíamos puesto antes. O sea, habíamos visto antes en la diapo. Hago acá la multiplicación, le digo emulate, pongo las variables y le voy a poner run. Y mucho más rápido, de una, me tiro el resultado correcto que es 2000. ¿Ya? Entonces, efectivamente, acá está funcionando correctamente esto. Los invito, si tienen la compatibilidad, o sea, si tienen un computador Windows o si pueden emular Windows, que ejecuten el emulador, ya si bien no hay código assembly a ejecutar en la tarea, ya, o sea, ustedes no tienen que ejecutar nada con el emulador. Es bastante práctico para familiarizarse, para probar cosas, para inspeccionar, etc. ¿Ya? Así que los invito a hacerlo si les interesa. ¿Ok? Ya, voy a pausar por el momento la pantalla
pantalla compartida, ¿ya? Porque vamos a pasar a la siguiente parte de la clase, que todavía tenemos media hora, sí, estamos bien. Deberíamos alcanzar a verlo sin problemas o verlo casi todo. ¿Ya? Y acá voy al PowerPoint. Ya, ahora debiésemos haber vuelto a el PowerPoint junto con la presentación. ¿Ya? Diego pregunta, Mulve, si le conviene hacer 200 por 10 o 1 por 200, o supongo que te referías a 10 por 200, sí, ahí él va a elegir. Sí, no hay ningún problema. Eso lo había preguntado Diego en el chat. Entonces ahora, ¿qué es esto de convenciones de llamada? Ahora, una aclaración con respecto a eso. Más que el mul, el assembler va a elegir quién es el que le conviene. ¿Ya? El assembler inspecciona las cosas. Ahora, si es que son valores no estáticos, ahí se pone más complicado. Ya ahí va a depender de la, entre comillas, inteligencia del hardware. Si son valores dinámicos, que en el momento tiene que inspeccionar el valor. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué es esto de convenciones de llamada? ¿Ya? ¿De dónde salió? ¿Por qué interesa? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué nunca lo habíamos visto antes? ¿Ya? Y viene de esto. Ya en el computador básico, el stack almacenaba la dirección de retorno. ¿Ya? Cuando yo llamaba a una subrutina. ¿Ya? De hecho, no teníamos ninguna convención. ¿Ya? Yo podría haber sido, ya, ok, el stack almacena la dirección de retorno, o puedo almacenarla en una variable, etcétera. Ya, perdón, a ver, me confundí acá. La dirección de retorno, no el retorno de la función, la dirección de retorno siempre es almacenada en el stack. ¿Ya? El program counter más 1. ¿Ok? Y no había problema. ¿Ya? Pero no teníamos ningún tipo de convención sobre dónde almacenar los parámetros y los valores de retorno. ¿Ok? Yo podía guardarlos en registros, podría haberlos guardado en stack, podría haberlos guardado en, no sé, variables, etc. ¿Ya? Y nadie me decía nada. ¿Ok? Esencialmente nadie decía nada porque nuestro computador solo ejecutaba un programa y ese programa lo había ejecutado, programado, por decirlo, una persona, y no había drama, ¿ya? Pero en un computador en que puedo ejecutar tener más de un programa en memoria, en que yo podría eventualmente ocupar librerías, ¿ya? Yo necesito especificar cómo voy a llamar la subrutina, ¿ya? Si una persona ocupa registros para pasar los parámetros y otra persona no lo sabe porque no puede ver el código de una subrutina, por ejemplo en un DLL, ¿ya? En una librería compilada, yo no conozco el código, ya no puedo verlo, pero necesito saber cómo llamar la subrutina, pensando en el assembly. Ya acuérdense que siempre esto por abajo es assembly, de una u otra manera. ¿Ok? Por lo tanto, yo necesito algún tipo de convención de dónde poner los parámetros y dónde leer el retorno. ¿Ok? Y en x86 vamos a ocupar el stack de manera explícita, ¿ya? Parámetros de retorno, variables locales, ¿ya? Y parámetros de entrada. Y vamos a ocupar este registro BP, ¿ya? Para poder manejar estas cosas. Va a ser fundamental este registro BP. ¿Ok? Entonces, eso fue spoiler, ¿ya? Vamos a definir lo que son las calling conventions o convenciones de llamada, ¿ya? Que definen la interfaz sobre la cual va a trabajar el código de una subrutina. ¿Ok? De una subrutina cualquiera. Nosotros cuando definimos una subrutina tenemos que decir esta subrutina obedece a la convención de llamada tanto. ¿Ya? Y hay muchas, vamos a ver una en particular, pero hay muchas. ¿Ya? Y para que ustedes sepan, cada vez que ustedes escriben una función en Python, por detrás al momento de compilar o ensamblar o interpretar lo que se haga, tiene que estar especificada la convención de llamada. ¿Ya? Ustedes no lo hacen explícitamente, pero siempre tiene que estar hecho de manera explícita para que se pueda ocupar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tiene que especificar una convención de llamada? En esencia, tres cosas. ¿Ya? Una obvia, ¿dónde se encuentran los parámetros? En el stack, en registros, en una mezcla de ambos, etc. ¿Ya? No es necesario la cantidad de parámetros. Si yo indico que está en el stack, yo sé que voy a tener cierta cantidad. ¿Ok? O sea, y que van a estar todos ahí. Si es registro stack, bueno, ahí tengo que especificar. ¿Ya? Si se usa el stack para pasar los parámetros,
¿ya? Tengo que indicar el orden en que los parámetros son entregados, ¿ya? De derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿ya? El primer elemento que voy a leer el stack es el primer parámetro de la función, es el último parámetro, etc. ¿Ok? Además, acá no sé si lo tengo especificado claramente, dónde el valor de retorno, dónde está almacenado. Eso también tengo que especificarlo, ¿ya? Y finalmente, algo que no es tan claro, ¿ya? Pero que es muy importante, es definir quién va a ser el responsable de dejar el stack tal cual como estaba antes de llamar a la subrutina. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir por qué es importante que el stack quede tal cual como antes de llamar la subrutina? ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser completamente relevante eso? Súper bien, como dice Rafael en el chat, anidación de subrutina, por ejemplo. O sea, si yo no dejé el stack limpio, ¿ya? Cuando hago un return, ya va a salir del stack quizá qué cosa. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que quedar el stack limpio, ¿ya? Y la convención de llamada tiene que definir quién se encarga de limpiar el stack. La función que fue llamada o el código que está llamando a la función. ¿Ya? O sea, el llamador o el llamado. Eso tiene que estar especificado en la convención de llamada. Entonces, existen múltiples, ya standard call, cdecl, fast call, safe call, syscall, thiscall y una serie de convenciones de llamada, ¿ya? Nosotros nos vamos a centrar solo en la standard call, que es, como menciono acá, lo ocupada en Windows, en la API de Windows. O sea, todas las cosas que se ejecutan en Windows que están ocupando la API Win32, que es la API de acceso a los recursos del sistema operativo, ya en Windows, tienen que estar programadas con Standard Call. ¿Ya? Eso significa que las funciones de ustedes tienen que ser Standard Call, sino las que hacen acceso a los recursos del sistema operativo. ¿Ok? Y vamos a ver que las responsabilidades, o sea, yo puedo dividir el conjunto de convenciones de llamada entre las que danle la responsabilidad de limpiar el stack al llamador y las otras al llamado. ¿Ok? Y en particular, Standard Call se va a ir por el lado de las que le dan la responsabilidad al llamado. O sea, la función tiene que encargarse de limpiar el stack. ¿Ok? Ya, yo entiendo que esto por el momento puede parecer como, ¿para qué estamos viendo esto? ¿Ya? Pero vamos a entender un poquitito más adelante la importancia de esto. ¿Ya? Ya vamos a ver con un ejemplo del stack. ¿Ok? Entonces, la conversión standard call, ¿ya? Especifica los siguientes 3 puntos, ¿ya? Y bastan estos 3. Los parámetros son pasados de derecha a izquierda ocupando el stack, ¿ya? O sea, si mi subrutina va a ocupar 3 parámetros en mi firma de la función, por ejemplo, yo hago func a, b, c, yo primero tengo que hacer push c, luego push b y finalmente push a, antes de llamar a la subrutina. ¿Ok? Segundo punto, el retorno se almacenará en el registro AX. ¿Ok? O sea, el valor de retorno va a estar ahí. Eso significa que mi valor de retorno tiene que ser de 16 bits. ¿Ya? Yo podría ocupar el registro AL o AH, ¿ok? Pero AX va a ser el valor completo de retorno. Eso significa también que yo puedo retornar direcciones de memoria, puedo retornar un puntero, y eso es bastante típico. Yo retorno la dirección de memoria donde está el resultado, porque el resultado es una estructura, una clase, etc. ¿Ya? Y finalmente, punto muy importante, la subrutina debe dejar el SP apuntando en la misma posición que estaba antes de pasar los parámetros. ¿Ya? Antes de pasar los parámetros, esto es sumamente importante. O sea, olvidémonos un poco de esto. Ya, de hecho, esto lo voy a borrar. Antes de hacer este push, acá está el SP está apuntando a alguna dirección. Yo acá hago el call. ¿Ya? Cuando llegue acá, el SP tiene que estar apuntando en la misma posición que estaba acá. O sea, antes de pasar los parámetros. ¿Ya? Entonces esto es súper exigente. No puede ser como justo antes de llamar a la subrutina. Tiene que ser antes de pasar los parámetros de la subrutina. ¿Ok? Y esto va
requerir ciertas cosas que, por ejemplo, no están disponibles de entrada en el computador básico. ¿Ok? Ya. Entonces, este diagrama yo creo que les puede aclarar mucho. Este es el diagrama del stack o la parte baja de la memoria al hacer llamadas con standard call. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la estructura? En la parte más baja voy a tener los parámetros de mi subrutina ya entregados en el orden de derecha a izquierda. Luego yo voy a tener la dirección de retorno. ¿Ok? Que es lógico, yo pongo los parámetros y después hago el call. Por lo tanto, al hacer call en mi stack se va a guardar la dirección de retorno. ¿Ya? Luego yo voy a tener esto raro, que es un base pointer anterior a la llamada. ¿Ya? Por el momento, obviémoslo, no tenemos idea de lo que es, pero tengo que el base pointer nuevo va a estar apuntando ahí. ¿Ok? Y luego voy a tener algo que son variables locales, que yo podría definir que son variables que solo viven dentro de una subrutina. ¿Ya? Y esto explica un poco por qué en cualquier lenguaje, si yo declaro una variable dentro de una subrutina, no puedo ocupar, a menos que la declare como global, lo que es absolutamente no recomendado, ¿ya? No voy a poder ocuparlo fuera de la subrutina. ¿Ya? De hecho, mueren las variables una vez que termine la subrutina. Y esto justamente porque yo defino variables locales en este segmento de la memoria, ¿ya? Que luego, y acá recuerden, el stack pointer, una vez que termine la subrutina, tiene que estar apuntando acá, perdón, tiene que estar apuntando acá abajo. ¿Ya? Por lo tanto, estas variables locales murieron. ¿Ya? Son variables locales que solo tienen vida durante la ejecución de una función. ¿Ok? Así que esto un poquitito lo explica ese misterio de por qué las variables que estaban en el scope de la función después no funcionan. Justamente es por esto. Vamos a verlo un poquitito más en detalle a continuación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos que tengo que ejecutar yo, ya, para llevar a cabo el standard call? Y acá voy a ir llenando el stack acá a la derecha para que vayamos viéndolo claramente que vamos a finalmente obtener esto de acá y por qué tiene sentido, ¿ya? Yo primero voy a agregar los parámetros al stack usando la instrucción push, ¿ok? Y los valores agregados solo pueden ser de 16 bits, ¿ya? Yo no puedo agregar parámetros de 8 bits, ¿ya? O sea, si tengo parámetros de 8 bits, tengo que meterlos dentro de un registro de 16 bits, ¿ok? Hasta el momento alguien me podría decir, ¿para qué? ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de esto? Ya lo vamos a ver más adelante porque es sumamente importante, pero tiene que ver con el direccionamiento de estos parámetros, poder direccionarlos de manera rápida y fácil. ¿Ok? Entonces, una vez que yo hago push en mi stack, voy a tener los parámetros de mi función acá abajo. ¿Ok? Y mi stack pointer va a estar apuntando acá. ¿Cierto? En la dirección de memoria más baja o en la parte más alta de mi stack. ¿Ok? Ya. Clarísimo hasta ahí. Segundo paso, llamar a la subrutina con la instrucción call. ¿Ya? Si yo hago call, voy a almacenar acá IP más 1, ¿cierto? Y mi stack pointer va a dejar de estar ahí y va a estar apuntando acá. ¿Ok? Esto es el paso 2. Ahora, recuerden que acá, aquí lo voy a hacer punteado, estos son dos direcciones de memoria, ¿ya? Y mi stack pointer está apuntando a la de más arriba, ¿ya? ¿Por qué son dos direcciones de memoria? ¿Alguien me podría decir por qué estoy guardando dos direcciones de memoria con el IP más 1? Ya, ahora, el IP no tiene, como indica Jerry AHAL, mi IP no tiene segmento alto y bajo, ¿ya? Pero en el fondo porque IP es un registro de 16 bits, ¿ya? Por lo tanto, si yo lo guardo en memoria, tengo que ocupar dos palabras de memoria, ¿ya? Y mi stack pointer está apuntando a una de las dos palabras de memoria, no a las dos. Recuerden, porfa, queden claros, reflexionen sobre la diferencia entre dirección de memoria de 8 o 16 bits, ¿ya? Y elemento guardado en memoria de 8 o 16 bits. ¿Ya? En esta computadora las direcciones de memoria son de 16 bits, pero apuntan a una palabra de 8 bits cada una. ¿Ok?
¿ok? No son lo mismo. Porfa, tengan eso presente, ¿ok? Entonces, bueno, yo ya hice eso, llamé a la subrutina y previamente había metido los parámetros. Ok, fantástico. Entonces yo tengo el stack, acá lo voy a rehacer. Tengo mis parámetros, ¿ya? Y acá tengo IP más 1. ¿Ya? Y tengo mi stack pointer apuntando ahí. Perfecto. Entonces acá empiezan las cosas raras. Guardar el valor actual de BP en el stack y cargar el valor de SP en BP. ¿Ya? Entonces, bueno, si son las instrucciones, yo las voy a obedecer en este caso. ¿Ya? Antes voy a contestar la pregunta de Sebastián. Entonces, los parámetros del stack también usan 2 direcciones por cada parámetro. Exactamente. Y eso es fundamental. Ya lo vamos a ver en la siguiente slide. ¿Ya? Siempre, como estoy haciendo un push con elementos de 16 bits, ¿ya? Yo voy a tener elementos de 16 bits, ¿ya? 2 palabras. De hecho, push y pop siempre leen o escriben de memoria 16 bits, ¿ya? No puede ser o de 8 o de 16, ¿ya? Eso es fundamental. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué no puedo tener elementos de distinto tamaño en el stack? Y como hint, piensen qué pasaría en un arreglo si yo tengo elementos de distinto tamaño. Exactamente, no sé cuánto sacar, no tengo cómo decidir, no sé cómo direccionar, ¿ya? No sé a qué distancia está el siguiente elemento, ¿ya? Y esa es la gracia de los arreglos, que todos tenían ocupaban el mismo espacio en el arreglo. Acá es exactamente lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito que todos los elementos guardados sean de 16 bits. ¿Ya? Y si son de 16 bits, yo puedo hacer cada vez más 2, ¿ya? Dirección de memoria más 2, porque acuérdense que ocupo 2 palabras de memoria, y hago dirección de memoria más 2, dirección de memoria más 2, y ahí me puedo ir moviendo en las cosas que hay en el stack, o en un arreglo, como queramos verlo. ¿Ok? Entonces, por eso es fundamental. ¿Ya? Entonces, yo, volviendo a esto, me dicen guardar el valor actual del BP en el stack y cargar el valor de SP en BP. Ya, pues entonces hago lo que me dicen, voy a cargar acá BP, ya, voy a ponerle BP anterior, ya, y eso va a estar ahí, y mi stack ahora va a dejar de estar apuntando ahí, va a estar apuntando acá. Y además me dice guardar el valor de SP en BP. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? Move BP SP. Ah, perfecto. Entonces mi BP nuevo va a estar apuntando también acá. ¿Ya? Entonces, antes de pasar a esto que viene acá de las variables locales, fíjense lo que significa el BP, que es base pointer. ¿Ya? El BP me está, de hecho, ya, olvídense los últimos 3 segundos de lo que dije. Hagamos esto primero porque creo que así va a quedar más claro aún. ¿Ya? Si yo quiero ocupar variables locales, debo reservar espacio en el stack para estas, ¿ya? Como declararlas, pero no necesariamente inicializarlas, ¿ya? Por lo tanto, tengo que mover el stack pointer n posiciones hacia arriba, donde n es el número de palabras de memoria que voy a ocupar, ¿ya? O sea, si voy a ocupar 2 variables locales, n tiene que ser igual a 4, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago sub spn, o sea, le resto al sp n palabras, ¿ya? Yo voy a tener acá las variables locales, ¿ya? Y mi stack pointer, en vez de estar acá, va a estar apuntando acá, ¿ya? Entonces, este es mi stack cuando yo estoy dentro de una subrutina y, muy brevemente, fíjense que exactamente lo que teníamos acá. ¿Ya? Parámetros, dirección de retorno, base pointer anterior, variables locales. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿qué diablos es el BP? ¿Ya? Fíjense viendo este diagrama de acá, ¿ya? Esto que acabo de dibujar. Aquí está apuntando, más allá de que el BP esté apuntando al BP anterior, ¿qué cosa está demarcando BP? ¿Qué referencia me está dando BP? ¿A alguien se le ocurre?
Ya comienzo las variables locales, como dice Diego. Rafaela, el scope de la subrutina, exactamente ese es el término exacto con que nos vamos a referir. Pablo dice inicio de la subrutina, sí, también va a ser eso, pero me quedo con lo que dice Rafaela del scope, ¿ya? Porque es más amplio ¿cómo decirlo? La definición, ¿ya? En estricto rigor, esto va a marcar el frame del stack, ¿ya? Que me dice dónde está el inicio de mis variables locales, dónde está los parámetros de la subrutina, ¿ya? Dónde está el BP anterior, etcétera, ¿ya? En el fondo es el espacio desde donde empieza, de BP para arriba, empieza el espacio privado de mi subrutina, y de BP para abajo yo tengo los parámetros relevantes para mi subrutina, ¿ya? Blanca pregunta, ¿no que uno guardaba la dirección de retorno antes de los parámetros? No, no puede ser así. Es primero los parámetros y luego la dirección de retorno. ¿Ya? Voy a retroceder un poco. Porque tú tienes que llamar a la función. ¿Ya? Y al llamar a la función, esto va a estar acá. Al llamar a la función yo tengo que hacerlo de esa manera. Primero los parámetros y luego la dirección de retorno. ¿Ya? No puedo almacenar primero la dirección de retorno porque la dirección de retorno se almacena al llamar a la subrutina. Yo para llamar a la subrutina tengo que haber puesto los parámetros primero. ¿Ok? Entonces siempre es primero parámetros y después dirección de retorno. Ahora, las direcciones de memoria incrementan en esta dirección, ¿ya? Pero como estamos hablando del stack, nosotros hablamos de más arriba en el stack o más abajo en el stack, ¿ya? Entonces, lo que yo digo más arriba o más abajo en el stack es justamente el inverso si yo hablase de memoria, ¿ya? Pero acá estamos hablando de stack. Quizá eso puede haber causado un poco de confusión, ¿ok? Entonces, el base pointer me indica esto, ¿ok? Ahora, ¿por qué diablos querría yo almacenar un base pointer anterior? ¿Alguien se le ocurre por qué? Y esto ya me lo respondieron hace un rato, pero en otro contexto. ¿Ya? Si el base pointer me está marcando el frame o el scope de una subrutina, ¿ya? ¿Por qué sería relevante guardar el base pointer anterior, el base pointer, para anidar? Exactamente como dice Benjamín, ¿ya? Para saber dónde volver, ¿ya? O sea, si yo retorno a esta subrutina, vuelvo a cargar el base pointer con el base pointer anterior, ¿ya? Vuelvo inmediatamente al scope de la subrutina anterior. Si no había subrutina anterior, bueno, da lo mismo, ¿ya? Pero acá vuelvo al scope de la subrutina anterior, lo que me permite manejar los espacios de memoria privados de la subrutina sin tener ningún tipo de confusión. Además, lo que me permite manejar de manera mucho más fácil y cómoda, ¿ya? La recursión. ¿Ok? Porque cada uno va a tener sus espacios de memoria locales sin poder pisar las variables a pesar de que tengan el mismo nombre, ¿ya? Esto explica un poco el misterio de cómo diablos, si todas las llamadas recursivas apuntan, o sea, mencionan las mismas variables, ¿ya? No la estoy pisando de una instanciación de la subrutina a otra. Y justamente por esto, porque esas variables locales de la función están acá, ¿ya? Y yo al cambiar el base pointer ya no las veo, ya no sé dónde están, ¿ok? Entonces no tengo cómo pisarlas. Entonces las variables en realidad, y esto para su desilusión, las variables en realidad pierden su nombre inmediatamente al pasarlas a código de máquina, ¿ya? Se transforman en direcciones de memoria que yo puedo apuntar, ¿ok? Así que da lo mismo los nombres de las variables finalmente. Entonces, esta diapo explica un poquitito lo anterior. Una vez que yo ya estoy dentro de la subrutina, ¿ya? Ok, lo primero era este preámbulo del push BPSP, move BPSP, ¿ya? Y después el sub SPN, ¿ya? Pero luego, ¿qué es lo que hago? Yo ejecuto la subrutina y para acceder a los parámetros voy a ocupar direccionamiento con BP. Entonces, el primer parámetro, por ejemplo, si yo quiero decir AX es igual al primer parámetro, va a ser igual a move, corchete, BP más 4. ¿Ya? Siempre va a estar ahí el primer parámetro de la subrutina, el de más a la izquierda. ¿Por qué? ¿Ya? Porque los parámetros yo los pasé de derecha a izquierda, ¿ya? Por lo tanto, en la parte más alta del stack estuvo en algún momento el primer parámetro, el más de la izquierda, ¿ya?
Y si recuerdan, en la estructura del stack yo quedé con mi VP apuntando al VP anterior. Acá son 2 palabras, ¿ya? Luego tengo el instruction pointer más 1, que son 2 palabras. Por lo tanto, si yo quiero leer el primer parámetro, tengo que sumar 1, 2, 3, 4 palabras a mi base pointer, ¿ya? Acuérdense, bajar en el stack significa sumar direcciones de memoria, ¿ya? Por lo tanto, mi primer parámetro va a estar en la posición de memoria BP más 4. Dado que yo siempre hice push de parámetros de 16 bits, mi segundo parámetro, si es que existe, va a estar en BP más 6, ¿ya? Mi tercer parámetro en BP más 8, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, definiendo el BP, ¿ya? Yo puedo fácilmente direccionar las cosas, los parámetros. Yo sé que el primer parámetro es BP más 4, el siguiente BP más 6, etc. ¿Ya? Clemente pregunta, ¿qué hacía push? Lo mismo que en el computador básico, agarra el parámetro y lo mete en el stack, en el top del stack, y actualiza el valor del stack pointer. ¿Ok? Eso es push, meter las cosas en el stack. ¿Ok? De la misma manera o manera análoga, las variables locales se acceden con el mismo base pointer, pero con un offset negativo. O sea, la primera variable local que yo creé, la voy a acceder con AX o BX, lo que sea, move BP menos 2. ¿Ya? Porque yo como hice el sub SP, n, ¿ya? Ese n es la cantidad de palabras, o sea, 2 por la cantidad de variables locales. Por lo tanto, yo sé que la primera variable local va a estar, y acá vuelvo a retroceder, 2 posiciones más arriba que el base pointer, ¿ya? 1, 2, y está ahí. O sea, perdón, el base pointer estaba acá, 1, 2, y ahí va a estar. ¿Ok? Entonces el base pointer me permite moverme para arriba o para abajo fácilmente para leer variables locales o para leer los parámetros. ¿Ok? Todo muy directo. Ahora, una vez que yo termino el código de mi subrutina, ya tengo que hacer ciertos pasos de limpieza. Y es en el fondo repetir lo mismo que hice al inicio, pero en orden inverso. Entonces, si antes de ejecutar el código de la subrutina hacía sub sp, n, al terminar el código de la subrutina tengo que poner add sp, n, ¿ya? Para quitar el valor, el espacio de las variables locales. Entonces, las variables locales en realidad no se borran, sino que dejo de saber dónde apuntar a ellas. ¿Ok? Y eso logro con el add sp, n. Estoy limpiando el stack. Luego, tengo que rescatar el valor previo del BP, que es pop BP, que es la contraparte de haber hecho push BP. ¿Ya? Y luego, ¿ya? Tengo que restarle al stack o sumarle al stack, ¿ya? Todo lo que yo ocupé por los parámetros, ¿ya? Recuerden, y acá esto es casi la última diapo, que acá yo al hacer push, metí los parámetros antes de la dirección de retorno, ¿ya? Por lo tanto, si yo hiciera ret, sin este n de acá, olvidémonos por mientras, si yo hiciera ret, lo que voy a hacer, y aquí, perdón el ida y vuelta, lo que voy a hacer es rescatar este valor de acá y dejar el stack pointer apuntando acá. Pero resulta que la responsabilidad de la subrutina es dejar el stack tal cual como estaba antes del llamado a la subrutina, lo que incluye el paso de parámetros. ¿Ya? Por lo tanto, el X86 incluye, y ahora sí lo borro esto, la instrucción retn, ¿ya? Donde n indica la cantidad de palabras de memoria usadas por los parámetros. Entonces, retn, ¿qué es lo que hace? Hace el ret, rescata el valor del guardado del instruction pointer, lo pone en el registro IP y luego le suma al stack pointer n, ¿ya? Donde n es la cantidad de palabras ocupadas por los parámetros. ¿Ok? Y al sumarle eso, ¿ya? Mi stack pointer automáticamente se va a ir de allá y va a empezar a apuntar acá. Que es justamente lo que queríamos, que estuviese apuntando al lugar justo antes de cuando yo empezaba todo el proceso llamado a la subrutina. ¿Ok? Y eso es la convención standard call.
¿ya? Es absolutamente enredado la primera vez que uno lo ve, ¿ya? Pero si uno sigue las instrucciones al pie de la letra, súper cuadrado, empieza a tener sentido, ¿ya? Y segundo, se hace mucho más fácil. Uno casi que tiene que memorizar las cosas. Pero súper enredado. Al principio es absolutamente enredado. Uno tiene que leer y releer esto, hacer el diagrama del stack, el convencerse qué es lo que está pasando, etcétera. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? Yo la primera, incluso que lo enseñé en clase, yo también estuve mareado, etcétera. Fue un desastre. ¿Ya? Pero uno tiende a acostumbrarse. ¿Ok? Ahora, no estamos en las 9:50, pero en la próxima clase vamos a ver el siguiente código, ¿ya? El factorial en x86, ya lo vamos a ver en el emulador, vamos a ir viendo cómo se ejecutan cada una de las cosas, las vamos a ver con el push VP, con el standard call, etcétera, ¿ya? Lo pueden hacer ustedes, el código está disponible en los apuntes, de hecho yo lo que hice fue copiar el código de los apuntes y ponerlo en el emulador, ¿ya? Pero ustedes también pueden practicar con otro, pero lo que les recomiendo fundamentalmente es leer los apuntes y las clases, ¿ya? Y para entender esto, hacer el diagrama del stack, cómo va subiendo, el convencerse por qué, el VP más esto, por qué es más 2 y no más 1, etcétera, ¿ya? Es súper importante que ustedes se convenzan de esto, ¿ya? Y lo interesante es que una vez que se convenzan de esto, ya están listos para hacer el ejercicio 2 de la tarea, ¿ya? Porque con esta materia terminamos esa parte, ¿ok? Así que eso, no sé si hay dudas, aprovecho de contestarlas antes de terminar la clase. Rafaela, porfa, dime. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? ¿Dónde está el paso 3? Que no alcancé a ver la Esta de instrucción. acá, el Ya, ASP,N. sí, es que en los apuntes sale como sub, entonces cuando yo lo leí me entró la duda, yo creo que tenía que ser. Y ahora no alcancé a ver esta diapositiva y no cachaba si era eso o no. Ya, voy a revisar a ver si es un error, pero tienes que diferenciarlo de este, que es el sub SP,N, que ese también se hace. Sí, pero ese es al principio. Claro, ya, entonces los apuntes está mal, aparece de nuevo sub SP,N. Me parece que sí. Ya, Ahora voy a lo revisé, revisarlo. pero creo que sí. Ya, voy a revisarlo porque, claro, no es una pifia. Primero sub y después es add. Ya, perfecto. Ya, Qué gracias, bueno que profe. me avisan, voy a revisarlo y actualizarlo accordingly apenas lo corrija. Gracias, profe. No, gracias a ti. Ya, más dudas. Nada al parecer. Ya, sí. Profe, Sí, dime, quiero Rodrigo. repetir el paso 5, como que era finalmente lo que hacía el red N. Ya, mira, para entenderlo hay que tener claro esto. Voy a sacar ese diagrama que hice yo porque está horrible. Hay que tener claro ¿ya? Este diagrama. Yo, aquí voy a borrar estas cosas para que no molesten. Yo tengo que o poner mi stack pointer cuando termine mi subrutina, tiene que estar apuntando acá, ¿ya? A justo antes de cuando puse los parámetros, ¿ok? Pero yo cuando estoy terminando mi subrutina, tengo mi stack pointer apuntando acá, y si yo hiciera solamente red, mi stack pointer va a volver a apuntar acá, y ahí ya perdí control de mi subrutina, ¿ok? Y la convención me obliga a que mi stack pointer quede apuntando al valor previo a de cuando yo ya puse los parámetros de la subrutina. Por lo tanto, la única manera de hacer eso es tener una instrucción que luego de retornar borra el contenido del stack, ¿ya? Y para eso se le pone este n acá, donde n es justamente esta cantidad de palabras acá, ¿ya? Entonces retorno, luego incremento el SP en esa cantidad para dejarlo apuntando en esta dirección. Ese es el motivo. No sé si te quedó más claro, Rodrigo. No, pero voy a revisarlo Ya, después es igual. que bueno, sí, es lo que esperaba. Esto es bastante enredado el entender por qué, pero tiene que ver con los requisitos o requerimientos en realidad de la convención. La convención de llamada dice, tienes que dejar el stack así, por lo tanto, imagínate, si tú no tuvieras esto acá, este n, tú pierdes el control, haces red, ¿ya? Y quedáis con eso en el stack. Por lo tanto, tu código, el que llamó a la subrutina, tendría que limpiar eso. Que no es que esté malo, pero la convención standard call dice que no, pues el que tiene que limpiarlo es la subrutina. ¿Ya? Es netamente por eso. Diego pregunta, ¿los valores que hay que retornar la subrutina los almaceno en los registros? No, se especifica, y esto está acá, que tiene que estar en AX. ¿Ya? Tú siempre asumes que está en AX, o parte de la convención de llamada.
¿ya? Por lo tanto, si es solo un número, ¿ya? Lo guardas ahí. Si son más números, bueno, tienes que apuntar, de entregar la dirección de memoria apuntando a dónde empiezan esos números, ¿ya? Es eso la convención. Ya, dejémoslo hasta ahí entonces, ya me pasé en 5 minutos con las preguntas y un poco con lo que yo había explicado. La próxima clase vamos a empezar con el ejemplo en el emulador, ya, para cerrar eso completamente. La materia ya pueden hacer tranquilamente el ejercicio 1 y 2 de la tarea. Sí les recomiendo revisar esto porque es súper enredado, es súper enredado. Véanlo bien, ¿ya? Pero con eso terminamos esta parte de la materia. A ver, voy a contestar la pregunta de Vicente, que si hay que especificar el valor de n. Sí, hay que especificarlo. Tú tienes que indicar el valor de n cuando haces el retorno. Lo vamos a ver la próxima clase en el ejemplo y también están los apuntes, así que no debería tener problema. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dime, Vicente. Una pregunta que en la 2B de la tarea, que nos piden pasar como código Assembly X86 a X86 más, Ujú. o al revés, Al revés, al revés. Sí, X86 más es X86. como que ahí es como casi que nos van a pasar como un archivo de texto y... Y tienen que o- pasarlo, sí, tal cual. ya, y se Sí. nos va a pasar como algún ejemplo de como de input como para tener alguna idea del... No lo habíamos considerado, pero no veo mayor problema. A ver, no es tan importante como en los casos en que ustedes tienen que resolver un problema, porque acá ustedes pueden tomar cualquier función que ya está con standard call, ¿ya? Y eliminar las cosas de standard call y poner este nuevo formato de llamada, y ahí tienen el input e inmediatamente el output, ¿ya? Ahora, de todas maneras, uno siempre puede cometer errores y por eso, claro, les vamos a poner un ejemplo, pero no es tan necesario como en otros casos, ¿ya? Pero es Ya, perfecto. esencialmente eso, no debería haber mayor complicación. Ya, muchas gracias, profe. De nada. Ya, dejemos hasta ahí entonces, ya estoy demasiado pasado, les agradezco el tiempo que se hayan quedado hasta ahora. La próxima clase empezamos con Input-Output, que es la última materia para las unidades de la tarea 2. Es bastante larga, es bastante fácil en mi opinión, es intuitiva y bastante entretenida, y con eso como que cerramos el computador básico completo. Así que eso, pues nos vemos el jueves. Yo espero subir esto hoy día, durante el día, a más tardar en la noche. Y eso, pues, gracias nuevamente, cuídense y nos vemos el jueves. Chao, chao.